¿Qué onda, Eric? Esta es la teoría que yo considero que debe de ser base para comprender en sí de lo que se trata un autómata, así que empecemos. Para empezar, un autómata no se trata nada más que la forma o el método de cómo se analiza una, eh, un lenguaje de tipo 3 según la jerarquía de Chomsky, ¿va? Que es de lo que tomaste foto de mi cuaderno el otro día. Eh, Vamos a ver algunos conceptos que deberías de conocer y tener ya perfectamente claro para comprender estos temas. Sería lo que es un lexema, un componente léxico, una palabra y los delimitadores, que también es de lo que le tomaste foto a mi cuaderno el otro día. Así rápidamente, un lexema es la concatenación de caracteres, es decir, eh, por ejemplo, si tenemos la frase string a igual a 1, string sería una palabra, el igual una palabra y el 1 sería otra palabra. Eso obviamente te tira un data type exception porque es un string y un int, pero eso no importa. Eh, un componente léxico es toda cadena de símbolos que tiene significado dentro del lenguaje. Por ejemplo, si yo tengo, tomando el ejemplo anterior, string a igual a 1 creo que había dicho, la cadena string tiene un significado para NetBeans en este caso, que sería decirle al compilador que se trate de un dato del tipo string. Entonces un token para este tipo de, supongamos que para esta expresión sería token string, o uno más general, un token delimitador. O sea, un token, así a lo más coloquial, se trata de la generalización de lo que esperas de una cadena. Por ejemplo, si tenemos un if, un for, un while, un do while, un lo que sea, eso podría entrar dentro de la categoría token palabra reservada, porque se tratan de palabras reservadas. De hecho, si tú tratas de colocarle en el código de Java eh, un verga, si tú tratas de colocar en Java una variable que tome el nombre de una palabra reservada, no te va a dejar. Lo que sucede es que esto es una palabra reservada. Lo mismo pasa con un while, lo mismo pasa con un int, lo mismo pasa con un... ¿qué no hemos probado? Lo mismo pasa con todas las palabras reservadas que trabajamos, pero por ejemplo si se la cambiamos por una A, la reconoce. Esto se trata porque estas son palabras reservadas, están dentro del conjunto de palabras reservadas. Yo creo que con eso queda entendido lo que es un componente léxico y, bueno, por ejemplo, tengo que explicar este tema primero, que es una palabra. Bueno, aquí está. Es cualquier concatenación de caracteres donde no se encuentran delimitadores. ¿Pero qué es un delimitador? Un delimitador, eso tú lo defines. Por ejemplo, puede ser un paréntesis, puede ser un espacio, puede ser una coma, puede ser un punto y coma, un punto, etcétera. Lo que definas tú como un delimitador va a facilitar o va a empeorar la forma en que analices el lenguaje. Por ejemplo, si te tratara de Java, este espacio que se encuentra de aquí para allá, para mí es un delimitador. Al igual que este espacio de aquí para acá, este de aquí para acá, verga, este de aquí para acá. Este paréntesis que separa el main de la string es un delimitador. Esa sería la forma como yo analizaría este lenguaje, pero lo que tú definas como un delimitador es lo que vas a entender, es la forma como tú vas a analizar tu lenguaje. No precisamente tienes que adaptarte a las ideas de que, esto es un delimitador, esto no, esto sí, no, o sea, eso tú lo defines. Ok, entonces,
un delimitador y ya está. Una palabra es una secuencia de caracteres donde no hay delimitadores. Por ejemplo, aquí no hay un delimitador, aquí no hay delimitador, aquí no hay delimitador, aquí no hay delimitador, aquí tampoco. Esos serían palabras. Una palabra, esto es lo que a esto es a lo que yo quería llegar. Una palabra es el valor que adquiere un token, es decir, un lexema, porque palabra igual a lexema. Un lexema es el valor que adquiere un componente léxico. ¿Por qué? Porque un componente léxico es lo mismo que decir un token, solo que es lenguaje más sofisticado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo, habíamos dicho que ese string que se encuentra ahí pertenece al token palabra reservada, pero el valor innato que posee es string. Por ejemplo, fácil hubiera puesto un int, un int b igual a 1, y ese int seguiría perteneciendo al token palabra reservada. Sin embargo, su valor puntual sería int. Este tiene un lexema de string y este un lexema de int. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, este también pertenece a un token. Este pertenece al token identificador. Un identificador se define como una letra seguida de uno o muchos caracteres. Estos caracteres pueden ser letras o pueden ser números. No pueden ser, por ejemplo, un espacio, porque ya no, eso es un delimitador, te corta. No puede ser un punto, porque ese es un delimitador, te lo corta. No puede ser paréntesis, porque eso es un delimitador y te lo corta. Bueno, según yo, va. Entonces, repito, un delimitador es, no, perdón, un identificador es una letra seguida de muchos números o muchas más letras. Por ejemplo, si coloco el identificador ABCDE, cumple con la regla. Una letra al inicio seguida de uno o muchas letras, en este caso. Puedo cambiar esto por números si se me da la gana, porque sigue cumpliéndose el caso. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando cambio, cuando en lugar de que empiece con una letra, que empiece con un número? Este es un error léxico. Me lo reconoce NetBeans como un error léxico. ¿Por qué? Porque se supone que la secuencia que debería de seguir es una palabra reservada, un identificador, un igual y un valor. Ese es bueno, eso es un poco de análisis sintáctico, pero ese es el orden en el que deberían de ir esas palabras. Pero cuando cambio esto por un número, esto que está aquí ya no es un identificador, ya no pertenece al token identificador. ¿Por qué? Porque no cumple con ese patrón al cual pertenecen el conjunto de todos los identificadores. Perdón, una moto loca pasó. Entonces es por eso que cuando colocas un 7 o cualquier número no funciona. Igual es esto, si colocas alguna letra ya no pertenece al token palabra reservada. ¿Por qué? Porque un string y una F no es nada más que un identificador, lo cual no cumple, va, obviamente. Y si colocas un número aquí, todo te da error, obviamente, porque no el compilador no sabe ni qué chingados estás haciendo. Estás colocando aquí algo que no entra en ningún conjunto reconocible de tokens, porque estás empezando con un número, ni siquiera es un identificador. El compilador no sabe qué estás haciendo. Aquí que estás colocando un identificador, pero antes no sabe qué chingados es ese. Tiene error, va.
Creo que ya hemos comprendido eso. Los tipos de analizadores. El analizador léxico también se lo conoce como escáner y lo que hace es verificar que las palabras pertenezcan al lenguaje. Mientras que el analizador sintáctico, también llamado parser, verifica el orden de las palabras. Yo creo que no hay mucho que comentar de eso, se entiende muy claramente. Ahora, aquí empieza lo bonito, un lenguaje formal. Un lenguaje formal se define por el conjunto de 4 cosas. El conjunto de los símbolos iniciales, el conjunto de los símbolos terminales, el conjunto de los símbolos no terminales y la gramática del lenguaje. Expliquemos cada una de ellas. El símbolo inicial es el símbolo que identifica el primer patrón. Por ejemplo, la verga se... no. Por ejemplo, aquí en Java, el símbolo inicial fácil podría ser un public. Podría ser llegando de una vez a autómatas, una flechita que apunta al estado inicial y que en el estado inicial sea un public. O sea, es el símbolo con el que va a iniciar tu gramática. Es por eso que Java siempre te va a exigir que empieces de la misma manera. Tal vez no exactamente con public, porque fácilmente puedes cambiarlo por private y sigue funcionando. Vale, no funciona. Dejémoslo como public. Protected. ¿Por qué no da? No allow here. Ok, entonces siempre te va a exigir que lo trates como público. Es por eso que es el símbolo inicial. El conjunto de símbolos terminales. Eso es un poco sencillo. El conjunto de símbolos terminales son todos aquellas palabras, o más bien todos aquellos caracteres de los cuales estará... No, perdón, es el conjunto de todos aquellos caracteres del cual está conformado tu alfabeto. Por ejemplo, si estamos hablando de llegando hasta los autómatas, de una autómata que reconozca un patrón exacto de números binarios, entonces tu lenguaje o símbolos terminales serían solo 1 y 0, ¿no? Si hablamos de un autómata que reconozca una cadena de caracteres que sea un nombre, por ejemplo Juan, tu conjunto de símbolos terminales o el alfabeto con el que trabajas sería desde la A hasta la Z. Ahora bien, el conjunto el conjunto de símbolos no terminales es aquel, bueno, esto, llegando hasta autómatas otra vez, son los símbolos a los cuales tú les asignas tus estados, o sea, los nodos, o sea, los circulitos, ¿va? El nombre que tú le des a ese nodo, ese es tu símbolo terminal, ese es su símbolo no terminal. Eso quedará más en claro cuando entremos en materia de ejercicios. Y por último, la gramática del lenguaje. Esto creo que ya lo comprendiste porque te lo pregunté y me dijiste que no me respondiste, así que creo que sí lo comprendiste. Las expresiones regulares. Primero definamos un alfabeto. Un alfabeto es el conjunto de símbolos reconocidos por un lenguaje. Como te lo dije, desde la A a la Z, desde el 1 y 0. Si hablamos de números desde el 0 al 9, o sea, todos los símbolos con los cuales vas a trabajar dentro de tu lenguaje. Una cadena es cualquier secuencia de símbolos pertenecientes a un alfabeto. Eso creo que queda en claro. Un lenguaje es el conjunto de todas las cadenas posibles del alfabeto.
Ok. Bueno, también queda en claro. Lenguaje es un conjunto de cadenas y esas cadenas están conformadas por caracteres. Los caracteres pertenecen a tu alfabeto con el que estás trabajando y pues eso es un lenguaje. Una expresión regular representa un patrón predecible de tu lenguaje. Por ejemplo, en el caso de token identificador con el que te estaba hablando, yo te predigo que tu identificador va a empezar con una letra y va a seguir con, ya sea con 0, 1 o muchos más caracteres que pueden ser otra letra o otro dígito. Ese es un patrón predecible al cual yo le asigno. Otro patrón predecible sería la simple sentencia que se encuentra acá. Yo te puedo predecir que empieza con un tipo seguido de un identificador, seguido de un igual y seguido del valor del identificador y de un punto y coma. Esta secuencia que te acabo de describir aplica para cualquier forma de declarar una variable. Se aplica para todo. Este es el patrón o la expresión regular de la forma como se declara una variable. Entonces, llegando hasta el autómata finito. Un autómata finito no es más que la representación gráfica de un lenguaje formal. Eso creo que queda muy en claro. O sea, un lenguaje formal creo que está aquí. Un lenguaje formal es el conjunto de estas 4 cosas. Todo esto que aparece aquí te debería de aparecer como que en una lista, suponete. Y un autómata es la forma como llevas esa lista a algo un poco más visual, algo que puedes interpretar más fácilmente. Entonces, dado la definición que se encuentra aquí, obviamente el autómata va a poseer las características de un lenguaje formal más una extra, que tiene un estado de aceptación. Es decir, si tu nodo, ya hablemos con nodos, o nodo igual a estado, que eso quede claro. Si utilizo la palabra nodo o la palabra estado, me estoy refiriendo a lo mismo. Si tu nodo, por ejemplo, si según tu expresión regular, la palabra con la que estás trabajando debería de terminar con un número, entonces en tu autómata deberías de tener un nodo al cual solo pueda llegarse con números, es decir, los demás estados llegarían a este estado con un número. Y si llegan a ese estado con un número es porque es de aceptación. Estás aceptando que esa cadena pertenece a tu lenguaje. Me estás diciendo que como termina con un número, es algo que yo predije. Algo que así debe de ser. Algo que está dentro de mi lenguaje con el que estoy trabajando. Un diagrama de estados o de transición. Es la forma de representar el autómata finito. Por ejemplo, creo que aquí tenía... perdón. Ese es un diagrama de estados. Esto lo vas a ver más a detalle en IPC2. Más adelante es una cosa fea. O sea, es fácil. Pero te darás cuenta de que siempre tiene un inicio y un fin. Cada estado va hacia otro mediante flechas. Y bueno, mediante autómatas estas flechas representan un carácter. Se me olvidó mencionar que en los lenguajes regulares, eso lo veremos un poco más en la práctica, pero para mencionarlo de una vez en este video, un más significa que un símbolo puede venir
una o más veces, un por que puede venir 0 o más veces, una interrogación que puede venir 0 o una vez, este palito que quiere decir que puede venir una cosa o puede venir otra cosa, pero ambas al mismo tiempo no pueden venir, y las paréntesis que agrupan pues una secuencia de caracteres. En la práctica entraremos más en detalle en este tema. Y por último, los AFN y los AFDs. Un autómata puede ser finito, determinístico o finito no determinístico. ¿Cómo saber qué tipo de autómata es? Fácil. Un autómata finito no determinístico te reconoce cualquier secuencia de caracteres con la que tú trabajes, con la que tú le definas y con la que en teoría te resuelva tu gramática. Una FD es un poquitín más complicado. ¿Por qué? Porque una FD es una FN pero con restricciones. Es decir, una FD cumple con la misma definición que una FN, más dos restricciones. La número 1 es que de un estado no pueden salir, no, ¿cómo sería? Así, con un mismo símbolo no se puede ir a varios estados a la vez, y no puede haber una transición de un símbolo de un estado a otro con epsilon, que creo que no lo mencioné, pero epsilon es el caso especial de una cadena vacía que no lleva nada. Entonces eso es toda la teoría necesaria para comprender lo que es un autómata, y ahorita vamos a hacer unos ejemplos.